Muy buenas noches, bienvenidos al día número 10. Tan, 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 tan. Número 10. Vamos por la mitad del camino. El libro tiene 20 historias y nuestro día 21 va a ser un día de graduación. Vamos a festejar y vamos a compartir. Eh, Tal vez nos podamos reunir, tal vez sea una reunión virtual, pero bueno, eh, ya a mitad del camino también nos habla de la constancia, la determinación y el llamado que estas sesiones, que estas clases tienen para cada una de las personas. Si todavía estás aquí, si te vienes integrando, gracias. Si es tu primera participación, si lo vas a ver en el futuro, también gracias por permitirme llegar a tu corazón, por permitirme llevar esta medicina, por permitirme llevar esta información para que puedas transformar la forma de ver las cosas, para que se abra tu nivel de comprensión y para que puedas soltar, aliviar y sanar aquellos nudos que hay dentro de tu corazón y que te hacen la vida pesada y dolorosa, porque todo eso se puede transformar. ¿Okay? Nosotros tenemos la voluntad y el poder de que las cosas cambien para nuestra vida y nuestro libre albedrío podemos elegir que sin importar que estemos hasta aquí, ¿verdad? Las cosas puedan cambiar. Y no tenemos que saber ni siquiera el cómo, es tomar una decisión y pedir la asistencia, ¿verdad? Sean a la creencia religiosa que ustedes tengan, sean que ustedes creen en Dios, creen en los ángeles, creen en el universo, creen en la fuente, creen en Krishna, crean en lo que ustedes crean que es superior a nosotros, que mantiene este globo terráqueo rotando en un universo en medio de otros universos. O sea, en su creencia más elevada, ustedes puedan hacer esa solicitud de ayuda, sin importar qué han hecho, sin importar qué no han hecho, sin importar hasta dónde esté hoy y sin importar cuál es el siguiente paso a dar. Es un momento, el momento es ahora donde yo me determino a el cambio y me permito inclusive pedir la asistencia para mi cambio, ¿verdad? Estoy abierto a aprender y a cambiar. Es una de las poderosas frases y afirmaciones de la ya trascendida maestra, escritora y conferencista Louise Hay. Okay, estoy dispuesto a crecer y a cambiar, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesta a ser compasiva compasiva conmigo misma. Y dentro de estas afirmaciones, de las cuales repito mucho, porque a veces, aunque uno se las sepa, se les olvida utilizarlas. Una de estas afirmaciones que tiene Lois Hay, que les comparto y ya les he dicho en otras ocasiones, es: todo lo que necesito saber se me revela, todo lo que necesito viene a mí en el lugar y momento perfectos. Entonces, en el momento que tomas la decisión de cambio, en el momento que quieres de decir, yo quiero dejar de sufrir, en el momento en que yo en un momento dije, yo quiero dejar de llorar, porque yo lloraba mañana, tarde y noche, por días, por meses, por años, hasta que dije, basta, quiero que esto cambie. Y fue una decisión que hice con mi voluntad, ¿verdad? Con mi estómago, fue así, que venía de adentro, visceral. Y dije, yo en mi creencia es Dios, y Dios, yo veo que la gente es feliz, yo veo que la gente se ríe, eh, yo no paro de llorar, ayúdame. Yo también quiero ser feliz. Y nada más. Pero fue una oración completa y abierta de mi corazón. Y en el momento en que yo solté esa oración, en medio de la noche, yo trabajaba el turno de la noche en una fábrica, eh, en mi pasado, cuando yo hice eso, lo hice con una convicción de corazón y solté, de que dejé de pensar en esa petición, simplemente la hice con mi corazón y solté. Y en el momento en que yo hice esa petición, Dios empezó a acomodar todos los mecanismos y ¿cómo se llama? Tuercas y del universo y empezar a mover todos los escenarios para que me llegara a mí la información que yo necesitaba para cambiar. Entonces, todo lo que necesitas saber se te revela, todo lo que necesitas viene a ti en el lugar y el momento perfectos, y el momento del cambio siempre es ahora.
¿verdad? No importa lo que hayas sido, lo que no hayas hecho, lo que dejaste de hacer o hasta dónde estés en la vida, ¿no? Entonces, con esa motivación, en este 50% del libro, en esta mitad del camino, es en donde yo te digo, ok, ya viste cómo es la dinámica, ahora yo te insto a tomar tu reconocimiento de tu propio poder y a tomar las acciones, a dar esos pasos de confiar y soltar, a decir, ok, dejo de ser la víctima para ahora hacerme responsable de mí. Y cuando yo me hago responsable de mí, puedo empezar por una acción, un solo paso que me permita abrir el camino al cambio. Y ese paso puede ser simplemente la decisión y simplemente el pedir la ayuda. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenidas por allá. Por ahí está también alguien más que se integró. Muy buenas noches. Vamos a hacer el ejercicio para centrarnos e iniciar la lectura. Entonces, les voy a pedir que se pongan cómodos, cierren sus ojos y tomen unas respiraciones profundas. Vamos a agradecer este 50% de nuestro ser que representa nuestra madre. Y haya como haya sido, fuese como haya sido nuestra historia, simplemente vamos a permitirnos ser la energía de la gratitud. Vamos a dejar el dolor, las heridas, vamos a dejar los reclamos a un lado para permitirse tomar la oportunidad de ser la energía de gratitud. Y agradecer por ese 50% genético y en otros campos que es la energía de nuestra madre. Y para hacer un reconocimiento completo de nuestro ser, vamos a simplemente ser la energía de gratitud al 50% que le correspondió a nuestra padre. Haya sido como haya sido, vamos a dejar el dolor, las heridas de lado. Simplemente dar las gracias. Porque al yo reconocer ambas partes de mí, me completo y me miro desde la totalidad de mi ser. Y aquí lo importante es este reconocimiento completo hacia ti. Este reconocimiento completo de todo lo que soy, sin negar ni anular mi total esencia, con mis luces y mis sombras, con mis virtudes y mis defectos, con mis dones y con mis procesos de aprendizaje, con mis talentos y con mis cicatrices. Me permito reconocer y agradecer todo lo que soy. Me permito reconocer y agradecer todo donde me he equivocado. Todo en donde me permito ver donde no actué bien. Permito integrar esa sombra en mí, porque esa sombra me enseña a poder elegir algo diferente. Pero si yo la niego, queda un hueco en mí. Entonces hoy me voy a permitir llenar los huecos reconociendo mi lado oscuro, mis defectos y mis sombras. Y me permito que las sombras tomen de la mano toda la esencia de luz que también soy. En armonía, bajo la gracia, de manera perfecta, acorde a la voluntad y conforme a la ley divina. Gracias, gracias, gracias. Bien, respiramos profundo. Exhalamos. Abrimos nuestros ojos. Y vamos entonces a la historia de hoy. La historia de hoy que está, pero
Sorpresa. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo la lectura. Ok, entonces, la lectura de hoy, esto se llama Baños de Pureza. Y la frase con la que inicia dice lo siguiente: a falta de perdón, deja venir el olvido. Y esta es una frase de Alfred de Musset. Ok. Empieza diciendo lo siguiente. Crecí entre el humo de copal y veladoras. En la casa había una habitación que se usaba de oratorio. Ahí mi madre tenía santos en bulto e imagen frente a los que nos arrodillaba cada noche antes de irnos a la cama. Las vírgenes no faltaban, desde la Inmaculada Concepción hasta la Virgen de Guadalupe. Había cristos tallados en diversos materiales, en madera, marfil y mármol. Escapularios que habían sido sumergidos con anterioridad en agua bendita. Eran colgados en nuestros cuellos. Uno para mi padre, uno para mi hermano y otro para mí. Al despuntar el alba, la oíamos salir rumbo a la iglesia para la misa de las 6. De regreso, pasaba a la panadería y llegaba a casa a preparar el desayuno. Huevos con jamón, un poco de zumo de naranja y, por supuesto, pan recién horneado. La casa siempre estaba invadida de olores. Si no era copal, era de sopa de pollo. Si no era a pastel recién horneado, era a tarta de carne. Entre rezos y la cocina de Eleonora Martínez, educaba a sus hijos y cuidaba a su amado esposo, José Balbuena. El castigo, la culpa y el pecado eran palabras frecuentes o se escuchaban en los rezos que aprendíamos de memoria en el catecismo o salían de la boca de mi madre convertidos en consejo, advertencia o premonición. Ser pecador no era de esta familia. Los Balbuena Martínez éramos gente decente, de valor y de moral. La sociedad nos acogía en su regazo como ejemplo del buen vivir, del buen ser. La rutina era nuestra compañera y la disciplina nuestra mejor maestra. Mi hermano Felipe es menor que yo por 3 años y a mí me tocó ser quien se encargara de taparle sus travesuras y limpiar la sangre de sus rodillas cuando la raspaba en algún osado juego. De niña me recuerdo impecable de las ropas y de la mente, peinada con una coleta que se atrapaba en un moño del mismo color de mis ropas, perfumada con zapatos recién lustrados, como si siempre estuviera presta a asistir a un magno evento. Las arrugas no eran permitidas en mis vestidos, ni los cabellos rebeldes sobre mi cara. Una señorita debe cuidar sus modos, sus maneras, su cuerpo, su salud y sobre todo sus pensamientos y darse baños de pureza al despertar y al acostarse para que jamás se le impregne, para que se le impregne lo limpio y para que no se contagie de pecado. Para los hombres era un poco más relajado el asunto. Qué interesante, ¿verdad? Al final de cuentas, son hombres y tienen algo de bestia, decía mi mamá. A la mujer el recato, la discreción y la conducta intachable que le conceden su valor. Por eso debía ser pura de pensamientos e inmaculada como mi madre. Eleonora, mi madre, nació en 1947, año en que Pedro Infante se hizo popular al protagonizar Nosotros los Pobres. Creció en una casona de la colonia Roma, estilo Art Nouveau, propiedad de la familia de mi abuelo, el renombrado arquitecto Luis Martínez.
la educación en los colegios religiosos y apenas cumplió los 15, la mandaron por 2 años a Irlanda para estudiar la lengua de Shakespeare y aprender de religiosas todo lo requerido para ser una buena esposa. Desde siempre tuvo claro que su máxima aspiración era un buen matrimonio, una familia con hijos y entregarse a tal tarea. Tuvo 2 hermanos varones. El mayor siguió la tradición familiar y se convirtió en el arquitecto, y el menor se fue a vivir a España, en donde, con ayuda del abuelo, puso un negocio de carnes y embutidos y se convirtió en un próspero comerciante. Eleonora regresó a México convertida en una hermosa joven de largos cabellos castaños y largas piernas, distinguida, pulcra y bilingüe. Era uno de los mejores partidos del grupo social en el que se movían mis abuelos, y fue inevitable que pusiera sus ojos en ella un atractivo joven de ascendencia española de nombre José. Mis padres se conocieron en un banco, en una mañana en que mi madre acompañó a la abuela a cambiar un cheque. Cuenta mi papá que cuando vio a mi madre por primera vez, se cayó rendido de amor ante sus encantos. Caballeroso y atento, la abordó y le pidió a la abuela permiso para visitarla. Un apuesto joven de familia reconocida era justo lo que estaban esperando para su hija. El mejor partido, la mejor historia de amor, boda y fiesta. Eleonora estaba lista para hacerse cargo de un hogar y preparada para educar a sus vástagos, bajo los principios que dicta la buena moral y la ausencia de pecado. Y sin embargo alguno, Eleonora se consagró en cuerpo y alma a su familia, pendiente de las necesidades o caprichos de mi padre, y diestra en el cuidado de sus hijos. El abuelo Luis les regaló una casa en el sur de la ciudad, rodeada de jardines y de puentes. Ahí crecimos Felipe y yo, entre jazmines y santos, escuchando el Padre Nuestro y Aves Marías, temerosos de un Dios que es justiciero y que castiga, preocupados por no hacer nada que nos enviase con todo y zapatos al infierno, alertas siempre de no enfadar a mi madre, quien en sus cóleras nos castigaba, obligándonos a permanecer hincados rezando el rosario en el cuarto de oración. Siempre creí que la mayor aspiración de mi mamá era llegar a ser declarada santa, y que en la posteridad millones de fieles se arrodillaran ante su imagen exclamando plegarias. Nunca la vimos perder el control ante los demás. Sus gritos fueron escasos. No es de damas levantar la voz. Con la simple mirada nos entrenó para entender sus instrucciones, sus deseos y sus advertencias. Con la misma mirada que enamoró a mi padre, nos llenó de miedos a nosotros. Adicta a la limpieza, de manera obsesiva, revisaba cada rincón de la casa, buscando el mínimo rastro de polvo escondido para deshacerse de él. La casa estaba siempre reluciente, y está por demás decir que sus obsesiones por la pulcritud me las transmitió inevitablemente. Mi padre la idolatraba. Para él mi madre fue la personificación de lo más bello, de lo más inmaculado. A veces llegué a sentir que él se sentía de menor calidad moral que ella. Ahora que soy adulta, he llegado a pensar que cada vez que mi padre creyó equivocarse o cometer un pecado, se iba sintiendo más chiquito que mi madre, quien con su intachable conducta y acertado comportamiento, a final de cuentas, nos hacía sentir menos a todos. Nunca la vimos expresar sus emociones con plenitud. Siempre sus alegrías eran modestas, sus risas reservadas, sus tristezas ocultas. Jamás la vimos discutir con mi padre frente a nosotros.
Solo ellos y sus tumbas conservan sus relatos. Mi padre murió hace 2 años. Era 3 años mayor que ella, nacido en el 44. Murió de un infarto en su despacho, enamorado de mi madre como desde la primera vez que la vio. Mi madre fue la musa de sus talentos y la casta doncella que le entregó los tesoros más preciados de su vida: su cuerpo, su alma, sus hijos, su familia, su amor. Alcanzó a conocer a 3 nietos, José Eduardo y Constanza, hijos de mi hermano Felipe, y a Claudia, mi hija. Al igual que mi madre, yo también fui enviada a un colegio de monjas y después al extranjero. Estuve un año en Londres y otro en París. Regresé para matricularme en la universidad y estudiar diseño gráfico, aunque siempre estuve consciente de que todo eso era mientras me casaba. Mi madre me repetía una y otra vez que para una mujer no hay mejor futuro que un próspero marido. Recuerdo que cuando se dio cuenta de que mi primera menstruación se hizo presente, me instruyó de inmediato en el arte de cuidar mi virginidad. Los hombres buscan el pecado entre las piernas de la mujer. Jimena, manténlas cerradas, nunca abras la puerta de tu valioso tesoro. Me dijo que todo lo que me decían en la universidad sobre el sexo y sus protecciones no eran más que maneras de propagandas para promover el pecado. El sexo era para procrear hijos, no para sentir placer. Cuando alguna vez algún amigo se presentó en casa buscándome sin aviso, de inmediato lo abordaba con preguntas. Le preguntaba mucho quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban, qué apellidos portaba. El qué dirán la subyugaba. Para mi madre siempre fue muy importante que los demás pensaran de ella y de su familia. Como suegra fue implacable, no dejó de tirarle sermones de rectitud en los oídos a Iracema, la esposa de mi hermano Felipe. Quería convertir a la nuera en una extensión de su conducta impoluta como mujer y madre, y eso motivó conflictos entre la familia, de los que siempre salía bien librada por tratarse de alguien cuyo comportamiento impecable respaldaba sus argumentos. Cuando terminé mis estudios, ya llevaba 2 años de noviazgo con Julio Navarrete, el hijo de un abogado muy conocido de la capital. Mi madre se dedicó a preparar la boda. Parecía que ella era la que se casaba. Fue una fiesta maravillosa organizada por la Chata Garduño, la banquetería de moda. Salimos en las revistas de sociedad y fuimos de luna de miel a las Islas Baleares. Julio ha sido mi gran esposo, un gran compañero de aventuras. Me ha enseñado a relajarme y a olvidarme un poco del diablo, de los pecados y de las culpas. Su carácter alegre y bondadoso ha traído a mi vida un aire de libertad que nunca antes respiré. En mi casa solo hay un Cristo y las velas solo se encienden en nuestra alcoba antes de un baño caliente o cuando hacemos el amor. Mi hija Claudia recién cumplió 3 años y le estamos buscando un hermanito. Lo más complicado de mi vida sexual, obvio que llegué virgen al matrimonio, ha sido siempre lograr el orgasmo. Bendito Julio que me ayuda en la hazaña. Bendito mi marido que ha logrado que yo sienta placer sin sentirme pecadora. Mi madre murió hace 3 meses. Un problema digestivo la llevó al hospital y se presentaron complicaciones. Organicé su velorio con ayuda de mi hermano y le dimos sepultura una tarde nublada de octubre. Fue una santa, decían todos. Conocidos, extraños, parientes cercanos y lejanos, no dejaban de reiterar la santidad de mi madre, beata, inmaculada, intachable. Después del entierro nos dirigimos a la casa de mi madre. Felipe y yo
Julio se fue a llevar a nuestra hija Claudia en casa de mis suegros. Mi cuñada y mis hijos y los de Felipe se fueron a cenar algo por ahí. Nos quedamos mi hermano y yo a solas recorriendo las habitaciones de esa casa en la que habíamos crecido. Caminando en la penumbra sin entender las luces, como si mantenernos a oscuras no importáramos en el sueño eterno de nuestros padres difuntos. Felipe se sentó en el salón principal y se puso a llorar. No lo hizo durante el velorio, ni en la misa, ni en el entierro. Los hombres no lloran, le enseñó mi madre. Yo me puse a vagar por la casa. Entré a la alcoba de mi madre, que seguía oliendo a ella, loción fina de jazmines. Me senté sobre la cama y observé el retrato de mi padre, que estuvo en su buró derecho siempre, desde siempre. Después entré a mi cuarto de soltera, como le llamaba ella. Mi cama, mis medallas de salto y carrera, mis muñecos de peluche, lista para cuando deseaba venir a pasar una noche como hija y no quisiera ser esposa. El cuarto de Felipe estaba en las mismas condiciones, listo para ser usado, como si el muchacho se hubiese ido ayer, mismo a hacer su vida. Con los carteles de autos deportivos pegados sobre las paredes y las cajas con los cientos de discos de vinilo que coleccionaba en sus mocedades. Cuando entré al cuarto de oración, por inercia me arrodillé sobre el reclinatorio de madera que mi madre tenía frente a un Cristo crucificado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sin pensar, sin sentir, sin llorar. Simplemente arrodillada y con los codos sobre el cojincito rojo de terciopelo. Encendí una veladora y entonces la vi. Una caja de madera del tamaño de una de esas que se usan para guardar los zapatos. Estaba en lo más alto de la repisa en donde mi madre guardaba las velas y los inciensos. Me subí a la silla y la bajé. Pude ver que tenía talladas las iniciales de mi madre, EM. No la pude abrir porque un candado dorado me lo impedía. Con la caja bajo el brazo, me dirigí a la habitación de mi difunta madre y busqué en su buró derecho el llavero que desde mis más remotos recuerdos le conocí. Un llavero de esos, de horquilla grande con 100 llaves de distintos tamaños y unas formas colgando del que nunca se desprendía durante el día. Siempre lo traía en ella en su bolsa o lo guardaba en su buró junto a su cama cuando era la noche. Tardé algunos minutos en encontrar la llave. No fue tan complicado porque el candado tenía una marca, Malver, inscrita en su base y solo una de las llaves portaba la misma inscripción. Pensé que al abrirlo encontraría fotografías de mi infancia o tal vez algunas joyas, pero encontré otra cosa, algo que jamás pasó por mi mente. 32 cartas de un tal Enrique Obando, cartas llenas de pasión que escribían cada uno de sus encuentros amorosos con mi madre. Estupefacta, di lectura a cada una de ellas. Algunas eran de reclamo por la negativa de mi madre para un próximo encuentro. Otras eran casi eróticas, detallando los recuerdos de esas tardes de pasión que pasaban juntos en el Hotel Carduro de la salida de Cuernavaca. Por lo que alcancé a comprender entre sus líneas, ese hombre era casado y la conoció en un mercado del sur de la ciudad en los años 80. Por las fechas deduje que el amorío duró más de 10 años, hasta que él optó por despedirse de su amada al saber que ella nunca abandonaría a su esposo. La intachable, la inmaculada, la santa, había sido pecadora y ese fue su secreto. Adolorida, regresé las cartas a la caja, le puse el candado y guardé la llave.
Bajé con Felipe y le pedí que me llevara a casa. Cuando me preguntó qué llevaba en esas cajas, solo atiné a decirle que recuerdos. No lo hablé con nadie, ni con Julio. Me daba vergüenza. Llegué a sentir que quien había pecado era yo y no mi madre. Durante esos meses he leído las cartas en soledad varias veces. En cada lectura me atropellan los recuerdos. Por más que intento averiguar en mis memorias a qué hora y con qué pretexto pudo mi madre verse con su amante, no consigo encontrar la respuesta. Ella siempre fue demasiado inteligente para despertar sospechas, tan santa que nadie la sospechó pecadora. Me dio mucho coraje recordar cómo nos exigió rectitud a mi padre y a mi hermano, y a mí, mientras ella vivía en plenitud su romance furtivo. Me retorcí el rencor al verla mentirosa e infiel. Aborrecí su recuerdo durante varias noches hasta que la lucidez regresó y me di cuenta de que yo no soy nadie para juzgar a mi madre muerta. Aborrecí su recuerdo durante varias noches hasta que la lucidez regresó y me di cuenta de que yo no soy nadie para juzgar a mi madre muerta. A 3 meses de su partida, he decidido liberarme y perdonarla. Al final y al cabo, a fin de cuentas, humana, ni santa ni pecadora, ni sus baños diarios de pureza la eximieron del pecado. Se llevó a la tumba las causas de su debilidad y su historia de amor clandestino. Comprendí la razón de sus rezos imparables y de sus obligatorias misas. Tal vez Eleonora intentaba, por medio de la oración, transformar su arrepentimiento en perdón, su fragilidad en fuerza y su pecado en olvido. Quemé la caja con las cartas en su interior. Me llevaré su secreto hasta mi tumba. Esparcí las cenizas de su pecado en el jardín de la casa y recé por su alma y por la mía. Darme cuenta de que mi madre era imperfecta me ha hecho bien de alguna manera. Me siento más humana, menos culpable y más relajada. Y como dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bien, bueno, esa fue la historia que se llama Baños de Pureza. Y aquí vamos a rescatar lo que cuenta la hija, que es también al descubrir el secreto de su madre, ese enojo de con cuánta exigencia de rectitud tuvo para con su esposo, para con su hermano y para con ella, ¿no? Y también vamos a rescatar, eh, bueno, esta fuerte etiqueta que hemos hablado en otras ocasiones de ser madre, en donde se habla mi santa madre, ¿verdad? Mi bendita madre, con mi mamá no se meta porque mi mamá, ¿verdad? Buena, pura, como lo escribí aquí, ¿no? Y esa obsesión por la limpieza, cuando empieza a hablar, cuando empieza a relatar la historia, esa obsesión buscando polvos de entre las esquinas, ¿no? Y es que en el fondo queremos limpiar, que en el fondo sentimos que está sucio y queremos limpiar, ¿no? Es algo subconsciente ahí, que nos podemos hacer la pregunta para indagar y mirar qué encontramos, ¿ok? Es de descubrimiento, no es de juicio. No utilicemos esto como juicio, sino como exploración, ¿ok? ¿Qué es lo que tanto intento yo limpiar? ¿Qué es lo que tanto, no? ¿Qué hay de mí que yo considero que está sucio, que no fue correcto, que es impuro y que quiero, ¿verdad? Obsesivamente
purificarlo, limpiarlo, ¿verdad? Esclarecerlo. Al final, la forma en que asimila ella es el punto que quiero darle énfasis en que hablan de que nuestra Santa Madre y, ok, esa etiqueta de madre con fuertes, fuertes, fuertes expectativas. Y al final es solo una mujer con defectos y con virtudes que trata de hacer lo mejor en pos de sus hijos, en pos de su familia, de acuerdo a lo que el software mental, el software de su cerebro tiene, de lo que grabaron de niña y lo que ha experimentado a través de sus primeros años de vida, sobre cómo es la vida y cómo es el mundo, tratar de hacer lo que puede con lo que tenían, ¿verdad? Fuera de esa convicción de perfección, de pureza, de estar de la mano con Dios, ¿verdad? Que la llevó a ser como fue, también era criar buenas personas, hacer buenos ciudadanos, buenos hombres, buenas mujeres en sus hijos. Y lo que la hija también se da cuenta y que aquí no sí nos habla de tiempo, le tomó 3 meses decidir liberarse y perdonarla. Y lo que dice aquí textual, al final y al cabo, mujer, al final de cuentas, humano. Y entonces, que eso nos ayude a reconocer si nuestros padres, nuestra madre nos ha herido, al final de cuentas humana, al final de cuentas es mujer, al final no es, esa mujer no es Dios, aunque es lo más cercano a Dios que nosotros experimentamos en la niñez. Pero al final, como ya adultos, podemos ver, es mujer, es humana, ni santa ni pecadora, ¿verdad? Y también cabe rescatar que ella, al darme cuenta de que mi madre era imperfecta, me ha hecho bien de alguna manera, ¿verdad? Porque como hijos también, al tener esas barreras de expectativas tan altas, de yo como tu mamá ser tan buena y tan perfecta, yo como tu mamá siempre intachable, siempre justa, siempre digna, yo como tu mamá nunca haber dado de qué hablar a nadie, yo como tu mamá, y qué peso más fuerte es eso para los hijos. Aquí lo está poniendo desde un marco, ¿verdad? Moral, religioso, muy de apariencias ante una sociedad, una familia de ejemplo y renombre para la sociedad, pero qué fuerte, ¿verdad? Muy, muy, muy fuerte. Al final, también, hijos e hijas, seguimos siendo humanos y seguimos siendo hombres y mujeres con defectos y virtudes. Entonces, el poder reconocer la imperfección, la humanidad de nuestra mamá, de nuestro padre, esa imperfección la hace bajar de ese pedestal de Dios tan fuerte, ¿no? Que por encima de ella está Dios, ¿no? Bajarla a un lugar más cercano a quien soy yo, que también he cometido mis errores, que también he hecho lo que he podido con lo que he tenido y con lo que sabía, y que también en nombre del amor he tomado algunas decisiones que tal vez a los hijos o a otras personas no les va a parecer, ¿verdad? Entonces nos acerca, ¿verdad? Al final esa perfección, esa imperfección la hizo sentir mejor de alguna manera y que se siente más humana. Ojo esto, me siento más humano, menos culposa y más relajada. Entonces como hijos también, en esos estándares de madre con etiqueta Dios, ¿verdad? Y de hecho en esta historia lo propone, ¿verdad? Que ella dice que ella sospechaba que su madre quería ser vista y elogiada como si fuera una virgen, ¿no? Recibir besos y ovaciones como si fuera una virgen, como si fuera, ¿verdad? Un Dios, tocando lo sagrado como Dios.
Entonces, si yo no puedo ser la perfección, siempre voy a tener algo malo. Y si tengo algo malo, no soy digno para la mirada de mi madre. No soy digna para la mirada de mi madre. No soy digna de acercarme a ella. No soy digno o digna de acercarme a ella por su grado de perfección, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones importantes de esta historia. Ahora, quiero compartirles un ejercicio. Quiero compartirles un ejercicio que fue el primer ejercicio que yo descubrí cuando yo estaba, cuando, cuando yo inicié mi camino y yo estaba en depresión y lloraba mañana, tarde y noche por meses y me aislaba de la gente y vivía cada vez haciendo una bola de nieve más grande sin mi vida. En esa etapa, cuando yo hice esa oración que les conté al inicio, una oración abierta de corazón, donde dije, Dios, yo ya no quiero más llorar, yo quiero ser feliz, como otra gente también tiene esos momentos de felicidad, porque la felicidad no es tampoco así una recta. La vida fluctúa, todo tiene picos, hay altibajos, eso es parte de la normalidad, pero yo me sentía siempre, ¿verdad? De abajo, siempre deprimida, de mal en peor, ¿verdad? Yo cuando hice esa oración abierta de corazón y la solté, lo que primero que llegó a mí fue un método que se llama método Sedona y es el que les voy a explicar hoy. Con ese método yo controlé mi llanto. Yo empecé a salir de ese estado descontrolado, de alejarme de la gente, porque yo sufría tanto y no podía controlar mi llanto. Entonces, este método sirve para liberar emociones. Ujú. Y es muy sencillo. Entonces, son simplemente 4 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿qué siento? Ya eso lo hemos también recorrido en otros ejercicios de liberación emocional. El poder estar en conexión con nuestro cuerpo físico junto con nuestro cuerpo emocional. ¿Qué siento? Entonces ahí puede ser tristeza, enojo, abandono, soledad. ¿Qué siento? Ujú. E identificar inclusive en qué parte del cuerpo eso se siente, que esa es la primera parte. Estos son 4 preguntas. La segunda parte es, ¿podría soltar esa sensación, ese sentimiento? La respuesta, la primera que venga, sí o no, sencillo. Cualquiera de las 2 respuestas está bien. ¿Podría soltar este sentimiento? Sí podría o no, no podría. El punto aquí es la respuesta rápida, sin pasarlo por la mente, la respuesta rápida que nace de adentro y ambas están bien. ¿Ok? La tercera pregunta. ¿Voy a dejar que este sentimiento me controle o me puedo permitir ser libre? Sí o no, lo que venga primero, sin pensar, y cualquiera de las 2 respuestas está bien. Aunque la mente les quiera jugar, debería decir que sí, pero siento que no, nada. Si digo que no, está bien. Si digo que sí, está bien. Ahora es cuando quiero ser libre. Y aquí quiero recordarte que el momento de ser libre es el ahora. Entonces, ese ahora es ya. Voy a soltar ese enojo, ese resentimiento,
esa tristeza, esa sensación. ¿Ok? Entonces, paso número 1, ¿verdad? Si quieren ahora pueden cerrar sus ojos. Paso 1, ¿verdad? Piensa en el tema que te preocupa y deseas resolver. Identifica y observa qué sentimientos te producen. Puede ser ira, tristeza, miedo, rencor, confusión. Fíjate también en el lugar del cuerpo en que lo sientes. Puede ser en el pecho, en el estómago. Limítate a sentirlo y ahí está en este momento. Simplemente acepta su presencia como algo natural. No vamos a luchar con ese sentimiento que tengo en la panza, que lo voy a sacar. No vamos a luchar. Simplemente reconoce que en tal parte del cuerpo tienes este sentimiento de esa situación. Número 2, paso 2. Hazte la pregunta, ¿podría soltar lo que estoy sintiendo? ¿No? Tanto sí como no están correctas esas respuestas. Paso 3. ¿Prefiero seguir controlado por ese sentimiento para siempre o elijo ser libre? ¿Sí o no? Ambas respuestas son válidas. Pregunta 4. ¿Cuándo es el mejor momento para ser libre? Esta es una simple invitación para liberarte de ese resentimiento ahora. Recuerda que la decisión es tuya. Todo depende si quieres aprovechar este momento para soltar. Así que pregúntate cuándo. Y ahí vuelves de nuevo al rol de preguntas. ¿Qué siento? ¿Podría soltar este sentimiento? ¿Prefiero ser libre o seguir controlado por ese sentimiento? ¿Cuándo? Recuerda que el momento es ahora. Okay. Esas 4 preguntas las hacen constantemente en donde su voluntad y su decisión dice ahora y empiezas a soltar. Y empiezas a soltar, empiezas a dejar ir, empiezas de luchar, empiezas a dejar de combatir, empiezas a tomar presencia en tu momento presente, a tomar conexión con la sensación de libertad, de lo que una emoción que te enjaula, una emoción que te hace sentir en una celda, se empieza a destruir por tu propia convicción y decisión y voluntad de traspasarla. Es como un carbón caliente, ¿no? Esta metáfora de agarrar el carbón, ¿no? Es que yo resiento y me estoy quemando y con este carbón que me está haciendo daño, pero yo no lo suelto. Yo no lo suelto porque a mí me hicieron daño, entonces yo tengo este carbón y entonces llega un punto que, ok, el carbón pudo haber llegado a mi mano, me lo tiraron y yo lo atajé, por ejemplo. Pero yo decido si quiero soltar ese carbón hirviendo o si permito elegir sostener ese carbón sabiendo que me estoy quemando los tejidos de mi mano y que el dolor que estoy sintiendo está bajo mi control de tenerlo o seguir en él. Esa es la imagen gráfica o el ejemplo con el que les puedo explicar el método Sedona. Okay, una situación. ¿Qué siento de esa situación? ¿Cuál es el sentido? ¿En qué parte de mi cuerpo está? ¿Lo puedo dejar libre? No, ok. ¿Quiero seguir controlada por ese sentimiento o quiero ser libre? ¿Sí o no?
¿Quiero ser libre o quiero ser controlada? Elige. Lo primero que venga, no pelee, ¿verdad? Y al final, ¿cuándo? ¿Cuándo quiero ser libre? Recuerda, el momento es ahora. Y con eso, con esas 4 preguntas que yo me las aprendí y empecé mañana, tarde y noche, cada vez que venía la emoción y que mi cuerpo se comprimía y ya toda la bioquímica de mi cuerpo sabía sufrir a flor de piel y a la máxima expresión. Ya mis ojos estaban programados para llorar, ya el llorar era un hábito. Y entonces yo empecé a contrarrestar con decisión, con voluntad y con esa herramienta. Esa fue la primera herramienta que me apareció, que me mandó Diosito cuando yo hice mi oración para decir, ya basta, yo ya quiero dejar de llorar, necesito ayuda porque yo también quiero reír, quiero también ser feliz como los otros tienen momentos en su vida de felicidad y de calma y de tranquilidad, de cosas. No es vivir en un éxtasis, pero tampoco vivir en una depresión total. Entonces, esas preguntas mañana, tarde y noche, ¿qué siento? Siento tristeza, ¿qué siento? Siento soledad, ¿qué siento? Siento dolor. ¿Podría dejar ir este sentimiento de tristeza, de soledad, de dolor? Sí, sí podría. No, no podría. Cualquiera es válido. ¿Okay? Okay. ¿Quiero ser libre o seguir controlada por este sentimiento? Siendo controlada por este sentimiento. Quiero seguir controlada por ese sentimiento. Ok, válido. ¿Cuándo quiero ser libre? O sí, si quiero ser libre. ¿Cuándo quiero ser libre? Ahora. Entonces me permito desvanecer esa creación de jaula de emoción en la que estamos encerrados. Esa sería el ejercicio de liberación de hoy. Se llama método Sedona. 4 preguntas que te vuelven al presente y en la convicción de tu toma de voluntad para escoger la libertad y derrumbar aquella emoción en la cual te sientes atrapado y lleno de dolor. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario para hacer el cierre? Es importante preguntar siempre en qué parte del cuerpo lo siento. Es importante, no es tan necesario, pero al principio, cuando estamos aprendiendo a conectar con nuestro cuerpo, cuando estamos aprendiendo a reconocer las emociones, yo lo recomiendo. Llega un punto que esas 4 preguntas ya las tienen así. Entonces, ya cuando usted dicen ¿qué siento? Inmediatamente se localiza en el cuerpo. Y aunque no lo localizan en el cuerpo, lo más importante es tener la noción del sentimiento. ¿Ok? Entonces, si al principio me es difícil identificar en qué parte del cuerpo estoy teniendo esa emoción o siento que me desborda o la siento en todo el cuerpo o no la siento en ningún lado, está bien. Simplemente sí, al reconocer cuál es ese sentimiento, esta situación que me hace sentir. ¿Ok? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, me deletreas, ¿cómo se llama el método? Método Sedona es de Jack Canfield, el que escribió Caldo de Pollo para el Alma y que también sale en el documental El Secreto. Para los que no conocen el libro de Caldo de Pollo para el Alma, son historias de inspiración, motivación y son actos nobles, que es un libro de actos nobles, de gente que hizo buenas acciones, todo eso se documentó y se hizo Caldo de Pollo para el Alma. Que si lo miran con la vida del día a día, cuando tú estás enfermo, cuando tienes gripe, ¿verdad? Creo que es algo que nos nutra, algo que nos nutra, que nos cure, y así queremos sopita de pollo, comúnmente, ¿no? Comúnmente queremos un caldito, queremos algo ligero, pero que nos nutra, que nos ayuda a tener ese calorcito dentro, ese sostén, ese consuelo, que esa sopita que nos hacen. Perfecto. Entonces este libro es la misma función, pero para nuestra alma. Entonces está lleno, son unos relatos hermosísimos
Son lágrimas de conmoción, o sea, el libro te abre el corazón. Ujú. Qué bonito. Sí, sí, Qué entonces lindo. es el método Sedona, Jack Canfield, que es el creador, el autor de esta institución, porque es toda una institución, es muy reconocida en Estados Unidos y es de él y el autor de varios, pero ese es de los libros más populares que tiene. Entonces ¿Alguien? también, ajá, ¿verdad? Para que vean que las herramientas que yo les doy, yo las he usado y no son herramientas X, ¿no? Trabajamos en estos 21 días, es como si ustedes estuvieran recibiendo 21 terapias. 21 mini terapias, si quieren verlo así, ¿no? Pero 21 terapias con técnicas sumamente poderosas y que permiten que trabajen los distintos tipos de inteligencias y los distintos tipos de formas en que los humanos aprendemos. Unos van a ser más visuales, otros van a ser más auditivos, otros van a ser más kinestésicos, algunos les van a servir estructuras de preguntas, a otros les van a servir más las meditaciones guiadas que hago. Entonces, este reto, de nuevo, si lo quieren ver todo, es una súper contribución, una recopilación de pequeñas, no de pequeñas, pueden ser cortos, porque pueden ser de 1 hora, pero son joyas para sanar el alma. Son joyas que a mí me han ayudado y que de la nada con esa herramienta yo salí adelante. Y en otras en las que yo me he certificado, he invertido meses, años de estudio con todo el valor en dinero que la certificación lleva. Entonces, para que puedan ver con reconocimiento lo que les estoy compartiendo de la forma más sencilla y amorosa que con mucho gusto hago para ustedes. Muchas gracias, Liz. Muy Ujú. importante. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Ustedes me escuchan bien? Por acá me comentan que el volumen baja. Yo escucho Eh, muy bien. Te escucho bien. En algunas oportunidades como que se quedaba en cámara lenta, la imagen como que se quedaba pegada, pero estos últimos minutos, bien, bien, bien. Okay. Lo que voy a hacer es compartirles en el grupo, les voy a compartir las preguntas del método Sedona. Y si ustedes tienen dudas, me pueden escribir en el grupo, me pueden escribir en privado, ¿verdad? Si tienen alguna duda sobre la lectura, si tienen algún comentario, si quieren compartir en el grupo, súper bien. Si no quieren compartir en el grupo y lo quieren hacer privado, también lo pueden hacer. Quiero dejar esa invitación ahí. Y pues nada, esto sería hasta el día de hoy. Gracias. 10, nos falta la mitad del camino, vamos para adelante y nada, que tengan bonita noche. Gracias, Muchas Liz. gracias. Feliz descanso. Bye bye. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Gracias. Un abrazo. Bye bye.